Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea, o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió entonces Jesús a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo, pues bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Jesús dijo: decid a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio, se sentaron, solo los hombres eran unos 5000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recoged los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura es la conclusión del juicio a los apóstoles. Un juicio en el que aparece este personaje. Quieren condenar a los apóstoles a pena, no puede ser pena capital porque ellos no pueden matar, pero bueno, pero de forma dura sí, y con prisión dura también. Y veíamos hasta ayer cómo estaban enfadadísimos contra los apóstoles por lo que decían. Y ante este querer condenarlos duramente aparece este personaje, Gamaliel. Si no fuera porque el gran rabí es Jesús, rabí quiere decir maestro, y el maestro de los maestros es Cristo, podríamos decir que era, si no fuera porque Jesús es el más grande, diríamos en aquella época era el más grande de los rabinos. De hecho, todavía se estudia hoy muchas de las cosas que decía Gamaliel en sus estudios. Y Gamaliel es el maestro de otro rabino famoso, que era Saulo, que será San Pablo, y lo tendrá él como el maestro. Por eso Pablo tenía muy buena fama entre los judíos, por su maestro, que era Gamaliel. Y Gamaliel, en medio del Sanedrín, no era saduceo, sino fariseo. Esto tiene mucha importancia, que sea fariseo y no saduceo, porque los fariseos son la fe auténtica de Israel. Los saduceos, aunque representaban a todo el sacerdocio levítico, a la gran mayoría, pero eran un poco ateos para su tiempo, para entendernos. Tanto es así que en los Hechos de los Apóstoles más adelante se nos dirá: incluso los sacerdotes se convertían a la fe, como diciendo, esos sacerdotes, pero si no creían en nada, los sacerdotes de aquel tiempo, solo creían en el Pentateuco, no creían ni en la vida eterna, ni creían ni en los profetas, ni en los libros sapienciales, ni creían en el fondo en que vendría el Cristo. Los fariseos sí. Y por eso Gamaliel es tan importante aquí. Les viene a decir: oye, cuidado, cuidado, ¿qué hacéis? ¿Cuántas veces ha venido gente autoproclamándose el Mesías? Bueno, han durado lo que han durado y se acabaron.
Pero aquí, en este caso, y aquí es donde se ven las dudas que tienen en el Sanedrín, sobre todo los fariseos, de que realmente Jesús no pueda ser el Mesías. En el Sanedrín habían, aparte de fariseos y saduceos, entre los mismos fariseos, sabemos que en el Sanedrín ya empezaba a haber cristianos, o gente que era al menos muy favorable al cristianismo. Y esto se ve en el mismo Evangelio, cuando Jesús habla en el capítulo que lo vimos hace muy poco, con Nicodemo y con otros, ya eran gente eran del Sanedrín. Después se nos dirá en los pies de la cruz que eran como discípulos en secreto de Jesús, de estos que empezaban, pero que estaban dentro del Sanedrín. Había algunos, claro que el Sanedrín era muy grande y eran minoría, eran muy pocos, pero ya eran. El caso es que Gamaliel les advierte: cuidado con meteros con estos, porque si es de cosa de hombres desaparecerá enseguida, pero si es cosa de Dios, estaréis luchando contra Dios, que es lo que estaba pasando. Es lo que pasa también hoy con tanta y tanta gente que lucha contra Dios y no lo sabe. Lucha contra Dios y es ignorante absolutamente de lo que hace, pero se cree con toda la soberbia del mundo a poder luchar contra las cosas de Dios. ¿Es solo ignorancia? No, también es maldad. Lo explica muy bien San Juan en el Evangelio, no en el que leemos hoy, pero lo hemos leído muchas veces, cuando nos dice por qué se lucha contra Dios, contra Cristo. Porque los que no son de Cristo no pueden soportar a los de Cristo, así de claro. Los que no son de Dios rechazan las cosas de Dios porque hacen el mal, y para ellos sería una acusación aceptar a Cristo. Y es que es verdad, para aceptar a Cristo se necesita una conversión, un cambio de vida. Por eso muchas veces decimos la conversión va ligada a un cambio moral. Mucha gente cuando se da cuenta del mal y descubre dónde está el bien, entonces hay ese cambio moral que se acompaña a un cambio de fe, un dejar las cosas del mundo, o sea, el pecado, el mal, las cosas del diablo, para pasar a ser hijos de Dios. Pero vayamos solo un momento al Evangelio. Entramos en este capítulo 6 de San Juan, que lo veremos durante toda la semana que viene. Y hoy es la introducción. La introducción es la multiplicación de los panes y los peces, que aunque en medio hay un par de cosas que las iremos viendo los próximos días, pero desembocará al enorme discurso del pan de vida. Y es en el fondo, con algunas excepciones, pero es ese capítulo especialmente eucarístico en San Juan. En San Juan, si os miráis bien la última cena, no aparece la Eucaristía. Yo no diría cómo es posible. Es que la explica aquí, en el capítulo 6, cuando explique todo esto de la multiplicación de los panes y los peces. A finales, la segunda mitad de este capítulo, empezará a hablar de aquello de que yo soy el pan de vida. Quien come mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Quien come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida. Ese pan de vida que es la Eucaristía y es Cristo mismo. Y que la gente no entendió. Y veremos cómo al final de este capítulo muchos lo abandonan. Ese lenguaje es difícil. ¿Cómo vamos a comer de su carne y beber de su sangre? Y es verdad que es difícil, pero es lo que hacemos todos los días. Comer de la Eucaristía, cuerpo de Cristo, para nuestra salvación.